cordial saludo para todos. Mi nombre es Tatiana Ferro. Soy estudiante de la UNAD y actualmente estudiante de Derecho en quinto semestre académico. El día de hoy, para el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social, vamos a abordar la fase número 3, que tiene como nombre las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Bueno, en esta primera diapositiva estaremos hablando de tres ítems bastante importantes. Es acerca del propósito del ejercicio, la matriz de análisis y la importancia de este ejercicio para las subjetividades e identidades. Entonces, desde el propósito, entonces hablamos acerca de las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas y cómo estas aparecen en la vida cotidiana, en el diario vivir de cada persona, para así comprender cómo operan estas formas de poder y cómo influyen en las relaciones sociales, abordando temas como las jerarquías y cómo esas jerarquías contribuyen a la configuración de identidades y las subjetividades en diferentes contextos. A partir de este reconocimiento se pretende asumir una mirada más crítica y ética frente a situaciones que muchas veces se han naturalizado y no se nombran como violencia. En el caso particular, haciendo un análisis muy introspectivo a través de la víctima y agente generadora del daño, entonces se emplea una matriz muy importante a manera personal, revisando diferentes situaciones desde la experiencia propia. Entonces aquí vamos a hablar desde el género, desde la migración, desde la condición económica, desde la salud, entre otras. Y pues se hace desde una doble perspectiva, que es por un lado como una persona que ha vivido o presenciado estas violencias y por otro lado como una posible persona que generó y que en algunos momentos también reprodujo este tipo de conducta sin darse cuenta. Es una mirada dual, es una coexistencia entre estos dos aspectos bastante importantes y todo para generar un poco de conciencia sobre nuestra vida cotidiana. Por último, hablaremos sobre la importancia del ejercicio. Realmente fue muy bueno porque pues nos hace analizar cómo estas diferentes violencias se han ido naturalizando y cómo se tratan de maquillar en un cotidiano, en un sentido común, se disfrazan en un chiste, en una costumbre, se disfrazan en que mi familia lo hace así y yo fui criado de la misma forma, entonces es una forma también de justificarlo. Em, también lo orientamos hacia el sentido de que estas prácticas pueden influir en la configuración de las identidades de las demás personas y de la mía propia, porque incluso puede generar sentimientos de inferioridad o de superioridad, puede generar silencio o inseguridades, pero también pueden convertirse en un punto de partida para construir subjetividades más críticas, sólidas o incluso cuando se reconocen y se cuestionan. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con una violencia que hablamos de la violencia simbólica. Entonces, esta violencia en mi vida cotidiana, ¿cómo la podemos determinar? Pues ya sabemos que, digamos, los diferentes sociólogos e historiadores nos han hablado de la violencia simbólica, entonces en este punto no se busca tanto desarrollar su concepto, sino más bien llevarlo a una realidad. En mi caso, lo quise relacionar específicamente cuando se deslegitima mi voz o ya sea por mi edad o por mi lugar de residencia. Yo vivo en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y es un lugar que muchas veces ha sido mirado y clasificado como un lugar inseguro, genera desconfianza hacia muchas personas, incluso migrantes. De pronto no encontramos agresiones directas como violencia o física, pero sí podemos encontrar otro tipo de violencia que es, digamos, lo que uno llama pasivo-agresivo, que es a través de comentarios, chistes o de pronto decisiones que restan importancia o credibilidad a las personas que residimos en Soacha. Em,
Por otro lado, pues a través del ejercicio se lograron identificar algunas expresiones que suelen clasificarse como normales, como que pensar, no sé, por ejemplo, otras personas mayores pueden tener el mismo conocimiento que uno tiene, pero como uno es joven y quizás no tiene tanta experiencia, nuestros comentarios no son válidos. Por ejemplo, en el contexto laboral donde yo me desempeño, se nota cierta violencia para extranjeros, que también va muy relacionado con el estigma de donde uno viene. Como pasa en Soacha, pasa con personas que vienen de otros lugares. Y en mi espacio de trabajo muchas veces he podido presenciar como algunos propietarios, bueno, yo soy administradora de propiedad horizontal y muchos propietarios cuando van a arrendar su inmueble, entre los requisitos ponen no se aceptan extranjeros, por ejemplo. Entonces ahí podemos ver esa dualidad en que, bueno, de pronto a mí no me gusta que lo hagan, no me gusta que me juzguen por donde vivo. Muchas veces incluso he podido evidenciar que personas que pues, están buscando trabajo cambian el lugar de residencia, no ponen que viven en Soacha por no tener ese estigma puesto, esa identidad manipulada, sino que deciden cambiar la ubicación precisamente por evitar ese tipo de situaciones, pero a la vez sí lo estamos haciendo nosotros con los extranjeros, sí estamos juzgando e incluso lo normalizamos y lo justificamos diciendo que por uno pagan todos o generamos comentarios, nos burlamos, arremedamos acentos y demás. Bueno, continuamos con la identidad de género y sexualidad. Entonces, aquí dos preguntas que vamos a abordar es qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género y cómo se normalizan estos estereotipos. Entonces, surgen formas de control cuando se juzga el cuerpo, la ropa, la forma de comportarse en una persona por no ajustarse a lo femenino o masculino, esperando, por ejemplo, cuestionar a una mujer por no verse delicada, a un hombre por no verse suficientemente fuerte. Cuando se deslegitima esta identidad u orientación sexual, distinta de una forma heterosexista, también se expresan en restricciones más concretas, como limitar la participación de ciertas personas en espacios de trabajo. ¿Y cómo se han normalizado estos estereotipos? Bueno, los estereotipos de género se normalizan como frases como que las mujeres son delicadas y cuidadoras o los hombres no lloran. Y se repiten en la familia, la escuela, los medios, las instituciones, hasta parecer verdaderas, obvias y naturales. De este modo, muchas personas terminan aceptando estos mandatos sin cuestionarlos, incluso organizando su vida, sus decisiones y su forma de verse a sí mismas según sus modelos, lo que produce desigualdades y hace que la violencia simbólica hacia quienes no encajan se vuelva casi invisible. Encontramos por acá la etnicidad y racialización. Entonces también abordamos dos preguntas: ¿qué experiencias o discursos revelan la discriminación y cómo se normalizan estos estereotipos? Entonces, la discriminación cuando se hacen chistes o comentarios despectivos sobre las personas afrodescendientes o de ciertos orígenes étnicos, burlándose, por ejemplo, de su apariencia, manifestando que pueden ser peligrosos, problemáticos. Como lo mencionaba anteriormente, con los extranjeros podemos generalizar y decir que por uno pagan todos, sin conocer realmente al individuo, sino únicamente se clasifica de esa forma. ¿Y esto cómo se normaliza este estereotipo? Nuevamente, a través del humor, a través de opiniones sinceras, chistes, refranes, apodos o comentarios cotidianos que se repiten en la familia, o simplemente en el comentario de mi vecino, de mi amigo conocido que tuvo una situación particular con una persona extranjera y asimismo va generando el mismo sentir en la otra persona que lo está recepcionando. Condición socioeconómica. Entonces,
cómo se representa este tipo de violencia basada a nivel socioeconómico o laboral y cómo afecta las oportunidades y la participación social. Entonces, esta violencia se refleja cuando se juzga o desvaloriza a una persona por el barrio donde vive, por el tipo de trabajo, por el estrato al que pertenece. Por ejemplo, cuando se asocia automáticamente vivir en Soacha con ser peligroso o problemático sin conocer a la persona, también aparece cuando se cierran oportunidades o se trata con menos respeto a quienes tienen empleos considerados bajos o inestables. ¿Cómo afecta? Pues realmente estos estigmas limitan el acceso a oportunidades educativas, laborales y de participación, porque condicionan desde a quién se contrata o se escucha hasta a quién se invita o se considera apto para ciertos espacios. Cuando una persona es reducida a su estrato o a su lugar de residencia, puede sentirse menos capaz o con menos derecho a opinar y a ocupar lugares de liderazgo, lo que reproduce la desigualdad y restringe su participación plena en la vida social. Sobre la migración y la movilidad, entonces, ¿qué barreras o estigmas se enfrentan las personas migrantes? Bueno, entonces aquí solemos encontrar diferentes estigmas que se representan en que son personas quizás peligrosas, problemáticas o aprovechadas y se generaliza el comportamiento. Entonces, aquí ya también hablamos de la desconfianza que se puede presentar para el tema de hasta incluso de trabajos informales, para arrendar apartamentos. Se maneja un trato distante en espacios comunitarios, una constante sospecha sobre sus intenciones en cualquier territorio o espacio. ¿Y cómo se relaciona esta situación con el acceso a derechos y servicios? Pues están estigmatizados, afecta directamente el acceso a derechos, ya que la discriminación no los permite tener una vivienda, un trabajo digno, salud, educación, regular situaciones migratorias. Por ejemplo, cuando se ve el migrante como un problema y no como un sujeto de derechos, las instituciones pueden justificar demoras, negaciones o trámites excesivos, y las comunidades pueden excluirlo de redes de apoyo, lo que profundiza su vulnerabilidad y limita las posibilidades de integración plena. Bueno, sobre la discapacidad y neurodivergencia, entonces aquí encontramos que esta exclusión simbólica se juzga bajo el comportamiento de niños o personas dentro del espectro autista, en mi caso personal. Como lo mencioné anteriormente, es un tema de pronto relacionado con la cultura, con las creencias, incluso con la educación de las personas. En mi ambiente laboral he tenido la oportunidad de estar de las dos caras de la moneda, de una persona que no entiende cuál es el aspecto autista y otra que sí lo entiende muy bien. Y uno actuando desde un punto medio, tratando de concientizar a la persona de cómo funciona, qué se debe hacer, y asimismo la otra persona que tiene conocimiento también aconsejarla. Sin embargo, sí se ve bastante expuesto a abusos, a comentarios, a especulaciones, y pues digamos que Propio Horizontal es un espacio muy privado, entonces es difícil llegar a las personas a través de pedagogía para socializar este tipo de discriminación. ¿Y qué cambios sociales son necesarios? Bueno, en este caso son necesarios cambios que vayan más allá del discurso y se traduzcan en inclusión real, inclusión social, educación a la comunidad sobre discapacidad y neurodivergencia, políticas claras de accesibilidad, participación en las directas de las personas directas con discapacidad en las decisiones y eliminación de barreras físicas comunitarias y actitudinales. También se requiere un cambio cultural que deje ver la discapacidad solo desde el déficit y la lástima y la conozca como parte de la diversidad humana. Bueno, la violencia institucional, entonces aquí hablamos sobre cómo, por ejemplo, diferentes EPS acá en Colombia muchas veces vulneran a sus afiliados, incluso sabemos que ellos están encargados de garantizar el derecho a la salud,
pero realmente vemos que imponen barreras, demoras y trabas para utilizar citas, exámenes, tratamientos. Hay personas que optan por pagar el tema del para el plan complementario, pero realmente el resultado final sigue siendo el mismo. Entonces aquí hablamos si la burocracia es promotora de violencia y de qué tipo. Entonces sí, excesivamente puede ser promotora de violencia porque convierte trámites y requisitos y dilataciones en obstáculos reales para el acceso efectivo de los derechos. Entonces esta democracia se traduce en violencias estructurales y simbólicas que afectan al trabajador de a pie. Bueno, aquí vamos a hablar de cómo se reconoce el rol propio como agente promotor de violencia y qué aprendizajes emergen al enfrentar esta dimensión ética de agente de víctima y victimario. Entonces, desde mi rol propio como agente promotor de violencia, reconozco al revisar experiencias cotidianas, no solo me veo como quien sufre comentarios exclusivos o estigmas, sino como quien puede reír un chiste, guardar silencio ante una injusticia o aceptar decisiones discriminatorias. ¿Qué aprendizaje? Puedes hacer realmente es asumir como, no solo como víctima, sino desde la parte que me hago responsable de revisar mis palabras, decisiones, omisiones y transformarlas en unas prácticas más justas y respetuosas. Y ya para finalizar, entonces, pues el ejercicio de reconocimiento de violencias estructurales, simbólicas y cotidianas trabajadas en esta fase número 3 del curso de sujeto, comunidad e interacción social. En mi caso personal me permitió comprender que estas no son hechos aislados, sino dinámicas normalizadas que atraviesan ámbitos como el género, la etnicidad, la condición socioeconómica, la migración o la discapacidad, configurando identidades subjetivas tanto en el lugar de la víctima como desde la agente de violencia. Y pues en búsqueda de la conciencia de esta doble posición y abriendo hacia la posibilidad de que la ética se puede cuestionar y que quizás lo que antes se veía como normal, lo que se había naturalizado o justificado, eh, se debe asumir desde un criterio personal y colectivo con relaciones más críticas, justas e incluyentes en la vida cotidiana. Muchas gracias.